Cuando hablamos de ruido, estamos hablando de un sonido no deseado, molesto y dañino al oído humano. Entonces presenta cierta distorsión en la frecuencia y se convierte en un ruido. Por ejemplo, los bocinazos en la calle, los ruidos de las cortadoras en una industria de madera, ¿sí? O un despertador, como lo podemos ver ahí, ¿no es cierto? Efecto biológico. Son aquellos efectos auditivos que se pueden dar agudos cuando existe una ruptura timpánica, en el peor de los casos, la distorsión de los vestíbulos, daño en el órgano de Corti, crónicos como la hipocausia sensorio neural, efectos generales no auditivos, neurovegetativos, respiratorios, endocrinos, circulatorios, nerviosos, o psicológicos, la molestia, la irritabilidad, alteraciones del sueño, menor rendimiento, neurosis, alteración del sueño. Es muy importante ver estos efectos, ¿no? Que en muchos casos se convierten en relevantes. Por ejemplo, el estrés también, ¿sí? Que pueda causar estos efectos psicológicos del ruido. Entonces, si tenemos ruido en nuestro ambiente laboral, lo que nos va a causar es desconcentración, molestia, ¿no es cierto? Y pues, finalmente que exista menor productividad en el desarrollo de nuestras actividades. Trastornos del ruido sobre el organismo. Entonces puede ser estar nervioso, la parte respiratoria, inapetencia sexual, cansancio, irritabilidad, fatiga, circulatorio, trastornos del sueño, depresión, digestivos, estrés, rotura del tímpano, visuales, pérdida de la capacidad de reacción, pérdida de audición. Entonces son efectos que puedan causar mucho daño, en el peor de los casos, ¿no? Ruptura del tímpano o la pérdida de audición, que ahí es donde se puede causar el mayor daño cuando existen ruidos muy elevados en la parte del ruido ocupacional. Les comentaba en algún momento el nivel máximo es de 85 decibeles que se tiene que tener en una jornada laboral de 8 horas. Arriba de los 85 decibeles, además de acuerdo a la ley, a la 16998, que es de seguridad ocupacional, salud ocupacional, nos habla que arriba de los 85 decibeles lo que causa va a ser daño, ¿sí? Y en un tiempo posterior nos va a causar pérdida de audición. La prevención y control. ¿Para qué estamos viendo este tema importante en estas dos sesiones que hablamos de la prevención? Porque es siempre la mejor forma prevenir que corregir, ¿sí? Entonces, generalmente se da la inversa. Cuando estamos en alguna institución de bienes o servicios, depende del riesgo en el que esté asignado o en el que contemplen sus actividades, siempre hay medidas correctivas más que hacer en medidas preventivas. Entonces, no se debe esperar a que los sucesos pasen, a que las enfermedades profesionales ya se presenten, sino debemos anticiparnos, debemos prevenirlas. Y una de esas es actuar sobre la fuente generadora del ruido cuando hablamos de este agente físico que causa daño. Reducir los impactos, evitar las fricciones, utilizar aisladores y amortiguadores, utilizar lubricación adecuada. Entonces apenas son algunas medidas, ¿sí?, para poder controlar el ruido. Prevención y control. Actuar sobre las vías de propagación. Aislar, encerrar los equipos o máquinas ruidosas. Instalar pantallas absorbentes alrededor de la máquina. Montar el equipo sobre aisladores de vibración. Recubrir paredes, techo y suelo con material absorbente. Concentrar las tareas ruidosas en lugares aislados. Entonces, aislar, instalar, montar, recubrir, concentrar, pueden ser algunas de las tareas que puedan ayudarnos a
mitigar el ruido, ¿no es cierto? Actuar sobre el receptor. Elementos de protección personal. Se tiene que utilizar entonces aquellos EPPs, tapones, orejera o auricular, cascos. Todas esas protecciones van a ir directamente al cuidado, a la prevención de nuestro oído, ¿sí? Y todos tienen una valoración límite entre ciertos rangos para poder cubrir los decibeles necesarios que puedan causar daño en nuestro oído. Riesgos físicos, vibraciones. Una vibración intensa puede ser transmitida al trabajador que opera vehículos, equipos y herramientas portátiles. Entonces también, pero cuando hablamos de riesgos físicos, estamos hablando de vibraciones. Y esta puede causar mucho daño también a nivel del organismo y a nivel de las manos principalmente. Las características principales de una vibración son su frecuencia y su intensidad, medida como amplitud, velocidad o aceleración. Una vibración puede ser una vibración corporal total globalizada o una vibración localizada. En ambos casos puede darse una vibración. ¿Qué efectos clínicos se pueden producir? Los efectos de las vibraciones en las manos son varios síntomas específicos. Las perturbaciones principales son las que afectan al sistema vascular y al sistema musculoesquelético. El fenómeno de Raymond, los dedos blandos, el trastornos óseos, articulares y musculares. Entonces, principalmente a nivel de los huesos, en los dedos y en los músculos, es el daño más directo de las vibraciones. ¿Okay? Así también en los órganos blandos de nuestro cuerpo, como ser el estómago, intestinos. Herramientas vibratorias frecuentes. Taladradoras, cinceles vibratorios, dispositivos de trituración, martillos neumáticos, entre algunos apenas que puedan causar este tipo de vibraciones. ¿Qué métodos de control se tienen? Entonces, mantener las herramientas y equipos en buenas condiciones. Establecer pausas de trabajo. Guantes antivibratorios. Se deben utilizar maquinaria o equipo que más allá de causar vibración no causen daños colaterales. Pues ya con la vibración está existiendo un daño, si quieren un riesgo en el organismo. ¿Sí? Si no, se pueden crear rutinas de poder rotar al personal o paradas de trabajo, ¿no? Entonces, estamos hablando de lapsos de tiempo en los que se pueda desarrollar el trabajo y que no sea un trabajo continuo. Guantes antivibratorios, entonces EPP, ¿no es cierto? Ropa de trabajo. Riesgos físicos, radiaciones no ionizantes. Tiene la característica de aumentar los materiales con los que interactúan. Estas radiaciones pueden incluir radiaciones ultravioletas o radiaciones también láser. Estas radiaciones ionizantes poseen las mismas características que las anteriores, con la diferencia que tienen la capacidad de ionizar, provocando daño en el material genético. Entonces, este tipo de radiaciones va a causar daño a nivel de las células en nuestro cuerpo. Y de ahí viene el cuidado, por ejemplo, en las personas en los trabajadores que trabajan con rayos X, los radiólogos específicamente. Lo que pasa es que estas personas están en constante utilización de radiación, por lo que se les indica que deben utilizar mínimamente el overol o el mandil de plomo, ¿sí? Para que puedan cubrir todo el organismo, porque lo que les puede causar este tipo de radiaciones es en el peor de los casos cáncer, o puede causarles la infertilidad, ¿sí?
infertilidad tanto en varones como en mujeres. Asimismo, si son mujeres radiólogas, entonces puede causar cáncer de mama. La radiación ionizante es utilizada para una variedad de procedimientos diagnósticos y de tratamientos en el área hospitalaria y como instrumento de análisis e indicador en el área industrial principalmente. Entonces, lo que decíamos, ¿no es cierto? Principalmente el área hospitalaria a través de diagnósticos va a ser donde se desarrollan estas actividades. Riesgo radiológico. ¿Qué características tiene? Es imperceptible para el trabajador. Es acumulativo en el organismo. Además, no posee umbral, efectos estocásticos. Es cancerígeno. Trasciende al personal expuesto y puede ser hereditario. Entonces, los daños son grandes y también existen daños colaterales del organismo mismo, ¿no? Efectos estocásticos son aquellos cuya probabilidad de presentación está en función de la dosis recibida. En esos casos se supone que la dosis carece de umbral. Los efectos genéticos y carcinogénicos son estocásticos. Entonces, estos efectos genéticos o carcinogénicos pueden causar pues daños a nivel celular, ya habíamos indicado, y pueden desencadenar directamente en la muerte. Entonces, la probabilidad de presentación está en función a la dosis recibida. Quiere decir que mayor exposición también a estas radiaciones, mayor probabilidad de contraer el daño, ¿sí? Poder de penetración de las radiaciones ionizantes. Entonces ahí tenemos un tipo de radiaciones, las radiaciones alfa, las radiaciones beta, las radiaciones gamma, ¿sí? Entonces si podemos ver, las radiaciones alfa apenas llegan al papel y bueno, no pueden pasar el papel. Las beta con el acero podrían ya evitar el paso de este tipo de radiaciones. Pero las radiaciones gamma, ¿sí? Pasan el papel, pasan el acero y el plomo es quien puede ya mitigar este tipo de paso y pueda frenar el tipo del paso de las radiaciones. Finalmente tenemos el cemento. Efectos sobre la salud. Estos efectos crónicos pueden ser efectos hereditarios, el cáncer, disminución de la fertilidad, lo que mencionábamos hace un momento, abortos espontáneos, efectos agudos, náuseas, vómitos, hemorragias, diarrea, alteraciones sanguíneas, quemadura en la piel, la muerte, alteración del sistema cardiovascular, el nervioso, el urinario, etc. Entonces, los efectos son diversos. Cuando hablamos de radiaciones tiene infinidad de efectos, ¿no? Entonces, justamente por eso la utilización de equipos que emiten radiación tiene que ser en un tiempo muy corto. Y por eso es que los radiólogos, por ejemplo, solo trabajan 4 horas, ¿sí? Entonces, 4 horas su jornada laboral y estas horas que trabajan todavía no son continuas, ¿no? Son pausadas. Radiaciones ionizantes, ¿qué métodos de control? El tiempo, la distancia y el blindaje. Entonces, el tiempo es directamente proporcional. ¿Qué es lo que decíamos? Mayor tiempo de exposición, mayor posibilidad o probabilidad de que se adquiera la enfermedad. Distancia, inversamente proporcional. Entonces, a mayor distancia, menor va a ser la probabilidad de que pueda causarse el daño. En caso de que los otros dos sean insuficientes, es necesario colocar material para evitar la acción radiactiva entre la fuente emisora y el trabajador. Entonces, la otra forma va a ser aislando, ¿no es cierto? De alguna forma. Control y protección. Limitar el tiempo. Utilizar pantallas y blindajes
va a ser como una medida complementaria a la protección individual. Utilizar protección individual en caso de exposición directa a la radiación, que quiere decir delantales, guantes y gafas especiales de plomo, las cuales se deben verificar anualmente si el revestimiento del plomo está libre de fisuras. Pues si existe alguna fisura en el mandil de plomo, entonces es inútil el uso del mandil, ¿no? Porque igual va a existir el paso de la radiación. Utilizar dosímetros y la formación en el personal es muy importante, ¿no? Que el personal que trabaja tome conciencia y sepa a qué riesgos está sometidos y de esa forma también pueda cuidar. Existe la luz visible, que es la luz continua, donde consta de toda la radiación electromagnética visible, ¿sí? La luz discontinua, que será aquella que consta solo de algunas ondas de radiación electromagnética visible. Entonces, tenemos la luz que podemos percibir a simple vista, ¿no? Y la iluminación mixta. La iluminación natural va a ser la que se emita a través del sol, por supuesto. La artificial va a ser la que nos den los foquitos, ¿sí? Los focos nos emiten ciertas luces, es artificial. Y la mixta será cuando tengamos los dos tipos de iluminación. Por ejemplo, en un ambiente, en una oficina, generalmente lo que se tienen son ventanas. Entonces, a través de las ventanas entra la iluminación, entra rayos del sol inclusive, y eso se complementa con los focos para tener mayor iluminación. Los niveles de iluminación utilizados pueden ser en tareas muy finas, donde la observación constante y por mucho tiempo del detalle al límite del poder visual es lo que se requiera. Por ejemplo, el trazado fino, fabricación de instrumentos de precisión, industria de confección y electrónica. Entonces, generalmente la iluminación recomendada es 1000 lux. Las tareas finas, recintos y trabajos no incluidos en las demás categorías. Trabajos administrativos normales, aulas, salas de reuniones, oficinas, talleres, mecánicos, etc. Entonces, de 500 a 1000 lux será lo que se requiere. Tareas normales. Entonces, normalmente se excluye la percepción de detalles pequeños, aquellos almacenes, talleres de estampación, etcétera, donde se requiere de 250 a 500 lux. Y algunas tareas donde no se trabaja continuamente, como ser depósitos, garajes, entonces estaríamos hablando hasta 250 lux. ¿Por qué? Porque no existe una presencia continua en el desarrollo de esa actividad. Los efectos sobre la salud. Tenemos la fatiga visual, que va a desencadenar en accidentes. ¿A través de qué? Molestias oculares, trastornos visuales, trastornos extraoculares. Fatiga mental o psicológica, trastornos neurovegetativos, perturbaciones psíquicas, trastornos del sueño. Entonces, si nosotros nos ponemos a analizar y vemos un ambiente laboral que esté pintado las paredes de blanco y el techo también sea blanco, y los focos, ¿sí?, fluorescentes sean blancos, ¿qué es lo que vamos a tener? No sé si han visto en algún momento o han estado en un ambiente así. Lo que va a provocar es que vamos a tener estos trastornos, ¿sí?, estas perturbaciones a nivel de del cerebro y a nivel de la vista. Finalmente nos va a ingresar por los ojos este daño y lo que nos va a ocasionar es que nos dé sueño. Los efectos sobre la salud: la irritación y enrojecimiento de los ojos, vista nublada o desdoblada, lagrimación excesiva, parpadeo, pesadez, cansancio al leer. Entonces, todos estos efectos es lo que va a ocasionar un ambiente demasiado dañino o demasiado iluminado o demasiada contrastación en los colores, en la luz, ¿sí?, con la luz. Vigilancia ambiental. Entonces, iluminación local, la iluminación general, relación de iluminación entre local y general,
y también de luminancia en las tareas y el fondo, ¿no es cierto? Entonces vemos ahí un ambiente, bueno, donde la iluminación, si bien no está siendo directa, porque existe una de triangulación, ¿no es cierto? Si se fijan en la parte de la luminaria, que va a extenderse en todo el ambiente laboral, pero si bien la mesa también tiende a ser blanca, pero tampoco está sumamente excesivo la luz, cargada la luz, ¿no es cierto? Entonces causa menos daño de reflexión, de rebote a las personas, a su vista, si quiere. Control general. Aumentar la iluminación deficiente, reducir la iluminación excesiva, pintar paredes con colores claros y opacos. Control de encandilamiento. Reducir la brillantez de la fuente de luz, reducir el área de brillantez, aumentar entre la fuente y la línea de visión la iluminación, ¿sí? Entonces, si tenemos iluminación deficiente en un ambiente laboral, lo que tenemos que hacer es aumentar, ¿sí? Y de la misma forma a la inversa, si tenemos demasiada iluminación, se debe reducir. Pintar con colores claros y opacos, no blanco, porque nos da la contrastación. Existe un destello muy fuerte cuando las luces son blancas y el ambiente es blanco. Entonces, ¿qué parámetros nos van a dar si esta iluminación es deficiente o es excesiva? Nosotros a simple vista pues, no podemos decir existe mucha luz o existe poca luz. Para eso se hacen mediciones. En cualquier agente físico, ya sea vibración, ruido, iluminación, estrés térmico, etcétera, se deben hacer mediciones que nos van a dar los parámetros adecuados para poder comparar de acuerdo a norma si esta iluminación es adecuada o no. Si no fuese adecuada, entonces recién se toman las medidas. No sé si recuerdan, hemos hablado de causas y efectos o causas y consecuencias. Entonces, siempre tenemos que ver las causas. ¿Qué causas? ¿Existe mucha iluminación? ¿Existe poca iluminación? Realizar todo el análisis y ver qué efectos está causando y cómo podemos mitigar esos. Cuando hablamos de calor, estamos hablando de aquella sensación que puede experimentar el cuerpo, ¿sí? Entonces, ahí existe una muy ligada relación, conceptualización entre temperatura y calor en realidad, porque cuando hablamos de temperatura estamos hablando de la sensación de calor o frío que pueda experimentar nuestro cuerpo, causando, ¿no es cierto?, o sea, que esté causado en el medio en donde estemos. Y calor va a ser simplemente la manifestación de energía. Entonces, muy relacionado sí, ¿no? Pero en un ambiente laboral puede existir bastante calor, porque nuestro gradiente de temperatura así lo dice, o finalmente poco calor. Entonces, en el primer caso, ¿qué nos puede ocasionar? Golpes de calor, elevada temperatura. En el segundo caso, nos puede causar hipotermia, ¿no es cierto? Y daños a la salud, esos son daños a la salud. Entonces, nuestro cuerpo generalmente está entre 36 a máximo 37 grados de temperatura. Es lo que debe estar nuestro organismo, nuestro cuerpo. Entonces, más allá de aquello, el daño puede ser, de acuerdo a la subida de temperatura, puede ser incluso fatal. Los efectos. ¿Qué nos va a causar el calor? Calambres, fatiga, desmayos, estrés, deshidratación, aceleración del pulso, agotamiento. Entonces tenemos temperaturas muy elevadas, mucho calor, lo que va a ocasionar es todos estos efectos y más todavía que puedan presentarse. ¿Qué medidas preventivas se deben considerar? Controlar los focos radiantes, apantallamiento, limitar la carga física de trabajo, realizar la aclimatación correcta,
y establecer periodos de descanso en recintos aclimatizados. Asegurar la ventilación y renovación del aire. Aislar los procesos, equipos y piezas calientes. Asimismo, eliminar aire caliente con una extracción localizada. Entonces, ventilación, muy relacionada a cuando hablamos de calor, ¿no? Renovación de aire. Entonces, por eso es que se solicita que en los ambientes laborales deba existir ventanas o debe existir extractores adecuados que puedan producir la ventilación o la extracción del aire y pueda haber una circulación o recirculación del aire en esos ambientes, de tal forma de que estas personas eviten de pasar a estos efectos que habíamos mencionado anteriormente. Medidas preventivas. Entonces, como medidas preventivas, lo que se requiere es beber bastante líquido, no alcohólicos, por supuesto, agua en el mejor de los casos, que sea así, realizar programas de formación al personal de reconocimiento y primeros auxilios por sobrecarga térmica. Realizar reconocimientos médicos, mantener la piel limpia para poder facilitar la transpiración y usar ropa especial de protección contra el calor. Entonces, como medida preventiva principal, ingerir líquidos, porque lo que estamos haciendo es deshidratarnos cuando existe demasiado calor. Entonces, se debe consumir agua siempre, no tanto refrescos u otros líquidos, ¿sí? Asimismo, ver el daño, se puede decir, es demasiado calor, el daño que se puede haber causado, ¿no es cierto? Y bueno, mantener limpia la piel. Muy bien. Entonces, hasta ahí habíamos terminado algunas diapositivas en torno a lo que es la prevención, ¿no es cierto?, de algunos riesgos laborales en general, ¿no?, de riesgos laborales en general. Posteriormente vamos a empezar a ver, y ojalá que el tiempo nos dé, vamos a ver un poquito de lo que son los extintores para que tengan conocimiento, porque cuando hablamos también de accidentes y de riesgos a los que se puede estar sometidos, también entran ahí los fuegos, el incendio, ¿no es cierto? Entonces es necesario que conozcamos un poco de aquello. Vamos a hacer nuestra ronda de preguntas al final, como siempre, nuestros últimos 15 minutitos. Y ahí me hacen todas las preguntas o dudas que tengan, o finalmente los comentarios que puedan aportar, ¿no es cierto?, al desarrollo de este avance. Entonces, vamos a colocar las otras diapositivas. Muy bien, continuando entonces con nuestro avance, vamos a ver el tema de extintores. ¿Qué es un extintor? Entonces, un extintor es aquel extintor de fuego o matafuego, que es un artefacto que sirve para apagar fuegos. Consiste en un recipiente metálico o cilindro de acero que contiene un agente extintor de incendios. Además, este está sometido a presión. Aquel agente extintor de incendios se llamará aquella sustancia que, gracias a sus propiedades físicas o químicas, se emplean para apagar el fuego. ¿Cuándo surge la idea del extintor o la el instrumento para apagar el fuego con mayor efectividad? Ya que la incapacidad del grupo de bomberos de Edimburgo en alcanzar los pisos superiores era muy dificultoso, ¿no es cierto? Entonces, el primer extintor consistía en un aparato con 4 cilindros, 3 de agua y 1 de aire comprimido, de tal forma que pueda salir con mayor presión el agua a través de la circulación del aire, ¿sí? Además, servía para que el líquido saliese a presión, lo que nos decían, ¿no es cierto? Fue patentado en el Reino Unido en 1739. ¿Qué tipos de extintores tenemos? Tenemos tipos de extintores de acuerdo a las clases de fuego. Clase A, que es aquel cuyo uso es el más apropiado para los fuegos del tipo A. Es decir, para los que se conocen como materiales combustibles sólidos comunes, tales
como madera, textiles, papel, caucho y ciertos tipos de cauchos. La base o agente extintor de este extintor es el agua. Estos operan por presión permanente con depósito de bombeo o una reacción química. Extintores de fuegos clase B. Es aquel que resulta más efectivo para el combate de fuegos clase B, los cuales se suceden en líquidos inflamables, combustibles derivados del petróleo. La base o el agente extintor de este es los polvos químicos mezclados. Su operación es a través de presión interna, dado desde el momento de llenado, a través de la presión externa y a través de un cilindro, y este expulsará el polvo, los cuales no son tóxicos para el organismo, pero en altas concentraciones son asfixiantes. Los extintores de fuegos clase C poseen un agente extintor efectivo, y en este tipo de fuego se debe tener en cuenta el riesgo existente en lo referente al contacto con la energía eléctrica. Por lo tanto, el uso indebido de un extintor puede perjudicar a la persona. La base o el agente extintor o extintor utilizado en este extintor es el agua. El extintor de fuego clase D. El extintor indispensable y efectivo en el combate de fuegos clase D, los cuales se presentan en materiales radioactivos o reactivos. Entonces, un poquito resumiendo, cada tipo de fuego tiene su tipo de extintor, ¿sí? Y cada tipo de fuego debe ser mitigado por el tipo de extintor que corresponda. Entonces, un fuego, por decirles clase A, no puedo mitigarlo con un extintor C. Entonces, tenemos ahí algunos ejemplos, ¿no? Fuegos clase. Clase A, materiales sólidos, algodón, madera, papel, telas. Entonces, los que se produzcan con estos materiales, el extintor clase A será capaz de poder mitigar ese fuego. Clase B, los líquidos inflamables, gases, grasas, pinturas, disolventes. Entonces, los extintores tipo B serán los que puedan apagar el fuego que se produzca, ya sea con pinturas, con derivados del petróleo, gases, grasas, disolventes. Los fuegos clase C son aquellos equipos eléctricos, circuitos, máquinas, transformadores. Entonces están muy relacionados ese tipo de equipos, de materiales, ¿no? Circuitos. Entonces lo que se produzca, el fuego que se produzca en base a energía eléctrica, va a ser mitigado con un extintor tipo clase C. Partes de un extintor. Está el manómetro, la manguera, la válvula, si se fijan al lado derecho, el nitrógeno, el tubo de sifón, el cilindro, el agente extintor y la boquilla. Entonces, siempre existe un agente extintor y un gas de presión, en este caso el nitrógeno. Retirando la válvula, se podrá presionar y adecuar la manguera, en este caso, para que pueda salir a través del tubo de sifón el agente extintor, con cierta presión, y esa presión la va a medir el manómetro. La manguera permite dirigir y proyectar el agente extintor hacia el lugar adecuado. El etiquetado, el contenido de la misma puede variar en función de la legislación de cada país, aunque normalmente se recogen datos relativos al tipo de agente, para qué fuegos está indicado y la forma de utilización. Entonces, aquí en Bolivia es muy importante esta parte del etiquetado, porque nos da la referencia de la fecha en la que ha sido recargada y qué fecha se debe realizar la recarga adecuada. La palanca de accionamiento, que es el elemento que hay que presionar para permitir la salida del agente extintor desde su ubicación habitual al lugar de emergencia. Y asimismo el manómetro, que va a indicar la presión del gas impulsor.
Bien, continuando, entonces el manómetro, indicábamos que es aquel que indica la presión del gas, ¿no es cierto? El agua a presión, diseñados para proteger áreas que contienen riesgos de fuego clase A, aplicaciones en carpinterías, industrias de muebles, depósitos, hospitales, etc. Agua pulverizada, diseñados para proteger áreas que contienen riesgos de fuego clase A y clase C en forma eficiente y segura. Las aplicaciones en servicios aéreos, bancos, museos, oficinas, hospitales, centros de cómputo, industrias electrónicas, centros de telecomunicaciones, supermercados, etc. Entonces, donde tenemos cierto tipo de riesgos en torno a los materiales, aquí podemos ver algunas características de acuerdo a los extintores que van a poder mitigar ese tipo de riesgos. El agente limpio no es tóxico, no produce problemas respiratorios y no deja residuos posteriores a la extinción. Agua y espuma, diseñados para proteger áreas que contienen riesgos de fuego clase A y clase B. Entonces, aplicaciones en industrias químicas, petroleras, laboratorios, transportes, etc. Asimismo, el dióxido de carbono, que va a estar diseñado para proteger áreas que contienen riesgos de incendio clase B y clase C. Algunas aplicaciones en las industrias, equipos eléctricos, viviendas, transportes, comercios, escuelas de aviación. Entonces, dióxido de carbono, ¿sí? CO2, que es muy utilizado para el uso por supuesto, de extintores principalmente en las industrias, ¿sí? Por el tipo de fuego que pueda producirse ahí mismo, ¿no? Polvo químico universal, el ABC. Los extintores de polvo químico seco, ABC, son diseñados para proteger áreas que contienen riesgos de fuego clase A, clase B y clase C. ¿Dónde generalmente se utiliza? También en industrias, en oficinas, viviendas, transporte, comercios, escuelas, aviación, garajes, etc. Aquel entorno donde exista materiales de tipo A, de tipo B, de tipo C, pero no en una mayor proporción cada uno de ellos, sino en forma globalizada, si quieren, en forma equilibrada entre ambos riesgos, entonces se podría utilizar el tipo de extintor ABC. Gran potencial de extintor de todos los agentes extintores es el de mayor efectividad, brindando una protección superior, porque generalmente en nuestros ambientes laborales existen materiales diversos, donde se puede utilizar muy efectivamente este tipo de extintor ABC. El polvo químico seco BC, los extintores de polvo químico son diseñados para proteger áreas que contienen riesgos de incendio clase B y clase C. Las aplicaciones típicas son equipos eléctricos, industrias, viviendas, transporte, comercio, escuelas, aviación, garajes, etc. Y el polvo químico seco D, diseñados para proteger áreas que contienen riesgos de fuego clase D, que incluye litio, sodio, aleaciones, sodio, potasio, magnesio, compuestos metálicos en general. Entonces, este tipo de fuego clase D se da en lugares muy específicos donde se manipule este tipo de materiales, de metales. ¿De qué compone un extintor? De un recipiente o cuerpo que contiene el agente extintor, que ha de presurizarse con un gas impulsor constantemente o en el momento de su utilización. La presión incorporada o adosada. El único agente extintor que no requiere gas impulsor es el CO2. ¿Por qué? Porque este ya es un gas. Además de sus componentes mecánicos, el agente extintor adecuado al fuego a combatir, el gas impulsor adecuado según el agente extintor del contenido. Tipo de gas, entonces se va a tener el CO2, el nitrógeno y el aire.
El uso y empleo es el más utilizado y se emplea seco. Entonces se presuriza asimismo los polvos químicos secos, el agua, las espumas. El nitrógeno se emplea a veces en sustitución del CO2. Los salones, los polvos químicos secos, el agua, las espumas. El aire solo se utiliza con el agua. Se presuriza a el agua. ¿Cómo funciona? Se debe descolgar el extintor portátil haciéndolo por la manija de transporte y dejarlo en el suelo en posición vertical. En caso de que el extintor posea manguera, hacerla por la boquilla para evitar la salida incontrolada del agente extintor. Y en caso de que el extintor fuese de CO2, llevar con cuidado. Quitar el pasador de seguridad tirando de su anilla. Acercarse al fuego dejando como mínimo 1 metro de distancia hasta él. En caso de espacios abiertos, acercarse en la dirección del viento. Apretar la palanca de descargue y realizar una pequeña descarga de comprobación de salida del agente extintor. Asimismo, dirigir el chorro a la base de las llamas. Siempre se debe dirigir a la base de la llama, no a la llama misma como tal, ¿sí? Y la distancia es de 1 metro a nivel del piso al fuego para poder apagar el fuego. Y siempre va a estar en dirección del viento. ¿Cómo mantenerlo? Deben ser efectuadas por empresas con personal debidamente formado y especializado. 3 meses, donde se va a ver la situación, la accesibilidad y aparente buen estado del extintor y todas sus inscripciones. A los 6 meses se va a verificar el peso del extintor, su presión en caso de ser necesario, así como el peso mínimo previsto para los botellines que contengan agente impulsor. A los 12 meses, la verificación de los extintores por personal especializado y ajeno al propio establecimiento. A los 5 años se va a renovar el cilindro, ¿sí? El extintor. Entonces, mínimamente, por ley, se debe hacer la recarga al año, ¿sí? Cada año. Para eso es importante que lleven sus tarjetas de control en cada extintor y se pueda verificar la fecha en la que ha sido recargada y qué fecha le corresponde hacer la nueva recarga. La inspección y mantenimiento deben ser efectuadas por empresas con personal debidamente formado y especializado, teniendo a su disposición el utillaje adecuado y un equipo para la recarga, así como las piezas de recambio y los agentes extintores originales. Esto va a implicar un control visual. Entonces, siempre los extintores deben estar en constante inspección y, bueno, mantenimiento, ¿no es cierto? ¿Dónde se deben ubicar? A una altura menor de 1.5 metros del piso a la válvula, en un lugar visible, no obstruido por otros materiales, en un sitio seguro, lugar limpio y cubierto donde no se deteriore y debidamente señalizado. Entonces, el extintor siempre debe estar de la cabeza del extintor hacia el piso a 1.5 metros de distancia, en un lugar visible adecuado, ¿sí? Y, por supuesto, limpio y debidamente señalizado. ¿Cómo elegir el extintor? En principio, se debe tener en cuenta para qué clase de fuego se quiere el extintor. Tipos de fuego, clase A, clase B, clase C. Entonces, se debe elegir un buen extintor y significa conocer qué agente de extintor es el más adecuado y qué tipo y eficacia de extintor conviene. Entonces, nuevamente repetimos, de acuerdo al tipo de extintor o al tipo de fuego, se deberá elegir el tipo de extintor correspondiente. Clases de fuego. Medios pasivos para retardar el avance del fuego se divide en, por ejemplo, edificios en sectores de incendio de determinado tamaño, sectores limitados por paredes, techos, suelo de una cierta resistencia al fuego, o medios activos que se va a dividir en varios tipos, la detección mediante detectores automáticos o manuales. Alerta y señalización. Se da aviso a los ocupantes mediante timbres, megafonía o alarma automática y se va a señalizar con letreros de color verde.
que van a estar dentro de las vías de evacuación. Cuando existe un incendio, lo que se debe hacer es empezar a desocupar el ambiente a través de las vías de evacuación que nos están indicando y las salidas de emergencia que deben existir en cada empresa, en cada institución. La extinción mediante agentes extintores, que sea agua, polvo, espuma, o nieve carbónica, contenidos en extintores o conducidos por tuberías que los llevan hasta los dispositivos que puedan funcionar manual o automáticamente. Entonces, la clasificación de la combustión, que sea una combustión lenta, por ejemplo, un cigarrillo encendido, una combustión viva, un fósforo o una vela, tenemos fuego, ¿no es cierto?, en ambos casos. Una combustión rápida, gasolina, pólvora, GLP, que va a ocasionar, ¿sí?, un estallido, ¿no? Una combustión espontánea, un trapo impregnado de gasolina o de cualquier sustancia de fácil inflamabilidad. Entonces, lo que va a ocasionar aquello es que inmediatamente se produzca el fuego. Hacemos referencia al triángulo del fuego, que está compuesto por el oxígeno, el calor y un combustible, ya sea este combustible, gases, líquidos o sólidos. Entonces, o así también el tetraedro del fuego. Entonces tenemos el calor, el combustible, el oxígeno y la reacción en cadena. Entonces, la reacción en cadena, ¿qué quiere decir? Que esto va a reaccionar como un ciclo, ¿sí? Va a existir combustible, va a existir oxígeno, va a existir lo que provoque el incendio y se va a dar el calor, ¿sí? Finalmente se va a dar el fuego. De la misma forma en el triángulo del fuego, si no tenemos oxígeno no existirá un fuego. Si no existe combustible tampoco existirá fuego. O si no tenemos presencia de calor, ¿sí?, tampoco se va a producir el fuego. Entonces, para que exista fuego siempre tiene que haber estos tres factores. Y lo mismo en el tetraedro, solo que la reacción va a ser en cadena. Tipos de matafuegos. Entonces tenemos los sólidos, los líquidos, los eléctricos, metales y cuando hablamos de grasas, clase K. Entonces tenemos qué tipos de fuegos, de extintores van a poder mitigar esos fuegos. Por ejemplo, el dióxido de carbono, CO2, ¿sí?, que es lo que va a mitigar los fuegos que se produzcan con líquidos, los fuegos eléctricos también, entre otros, ¿no? Y ahí vamos viendo algunos ejemplos. Los fuegos, por ejemplo, los ABC, los que tengan tipos de fuego A, B y C, ¿sí? Pero no así, no va a servir para los metálicos, metales o para las grasas. Y los de, por ejemplo, los de polvo químico clase D, solo nos van a servir para los metales. Entonces, ¿qué recomendaciones se deben tener? Se debe tener presente que la duración del extintor es de unos 8 segundos aproximadamente. Entonces, no se debe desperdiciar el agente extintor por el camino. No perder nunca de vista el fuego, aunque se haya apagado, retroceder marcha atrás, comprobando que el combustible no se vuelva a inflamar. Y se recuerda antes de utilizar un extintor, mantener la calma, avisar primero a la consejería o a seguridad del área o al jefe de emergencias. Bien, habríamos concluido esta exposición en torno a los extintores. Entonces, estoy presta a cualquier pregunta o duda o comentario que pueda existir de todo lo que se ha visto. Buenas noches, ¿sí? Buenas noches, ingeniera. Una consultita. En el caso de que ahora ya estamos en una temporada de que el frío ya es intenso en bastantes regiones del país, por ejemplo, ¿cuáles son las medidas de prevención que se puede tomar, digamos, en ambientes donde no existe, digamos, las estufas o no hay las condiciones, digamos, para mantener espacios libres de, por ejemplo, de la cadena de frío, ¿no? Por ejemplo, oficinas, centros hospitalarios, por ejemplo, ¿no? Entonces, lo que se debe hacer, primero es recomendable realizar las mediciones en torno al de estrés térmico, pero de temperaturas bajas en este caso. De acuerdo a aquello, se va a requerir la dotación seguramente de ropa de trabajo adecuada para esos ambientes laborales.
es lo más directo y lo más rápido y seguro que se pueda proporcionar. La ropa de trabajo, estamos hablando de, por ejemplo, ¿no? Lo que siempre suelen entregar las empresas, parcas abrigadas, overoles, si es un ambiente industrial, ¿no? Overoles térmicos y todo lo que sea indumentaria para un ambiente frío. Eso es lo que se debe hacer en estos casos, porque más allá de tener el ambiente frío como tal, aumentamos las temperaturas bajas que se está suscitando, pues el frío va a ser un factor realmente muy desfavorable para el desarrollo de sus actividades, ¿no es cierto? Entonces, de esa manera se tiene que prevenir, si quiere, cualquier enfermedad posterior que pueda producirse. A ver, Ángelo, que me indica, ¿existe alguna norma o referencia sobre la cantidad de extintores que deben existir en un determinado espacio físico? Indica, ¿no? Entonces, norma como tal no existe. ¿Por qué? Porque es muy variable. Los ambientes, el tamaño de los ambientes es muy variable, así mismo como las actividades. Entonces, lo que se debe hacer en ese caso es realizar una medición de la carga de fuego o en base a la experticia del especialista, poder ver la mejor forma de adecuar los extintores en los espacios adecuados. Entonces, no existe cuántos extintores se debe colocar en un lugar, etcétera, ¿no? Lo que sí hay referencias de dimensiones en los que debería ir mínimamente un extintor. Pero eso mucho va a valer, mucho va a depender, además, de la actividad misma. Porque puede ser un ambiente, por más que nos digan, ¿no? En un ambiente de cada 2 metros o cada 4 metros colocar un extintor, que en realidad existe esa relación, existe ese parámetro, pero no es un parámetro fijo. Porque imagínense que sea un ambiente, una cancha, por decirles, ¿sí? Y que todavía esté, que esté descubierto el techo. Entonces, donde exista ventilación en contracorriente, entonces lo que va a ocurrir es que no pongamos, no llenemos de extintores ahí porque el riesgo no va a llegar a ser grande, ¿no? Aunque así lo diga, que cierta distancia debe ir un extintor. Entonces, mucho depende de la actividad laboral que se esté realizando. En Bolivia existen algunas empresas que fabrican, por supuesto, extintores bajo norma, ¿no? Entonces, si bien no es muy controlado acá, pero sí hay referencias de que existen empresas que están realizando y que realizan en realidad bajo norma y que debe ser así, porque cuando hablamos de un extintor estamos hablando de muchos riesgos. ¿Por qué? Porque están sometidos a cierta presión que puede en algún caso, si no manipulamos bien o si no colocamos en un lugar adecuado, va a ser donde pueda causar una explosión, ¿no? En el peor de los casos. A ver, cuando Teresa me dice, ¿no? Cuando hablamos de normas, de control de normas, entonces en este caso de todo lo que es, si quieren, instrumentos de medición, pero no en todos en realidad, y metros es la entidad, la institución donde regula estas mediciones, si quieren por ejemplo, en un equipo de mediciones, estos parámetros que estén adecuados, igual en manómetros, etcétera, ¿no es cierto? Pero como ente fiscalizador, no se olviden que el Ministerio de Trabajo va a ser quien exija el cumplimiento de aquello. Entonces, Inmetro simplemente viene a ser un brazo técnico externo, porque no está directamente relacionado al ente fiscalizador que pueda coadyuvar en el control de estas medidas. A ver, contestando a Ángelo, que realizaron una inspección, me indica, ¿no es cierto?, del Ministerio de Trabajo. Sí, habían sugerido que se coloque cada 100 metros, que es más o menos aproximadamente una cuadra, ¿sí?, un extintor en una oficina. Entonces, existe mucho depende del criterio, si quieren, del especialista, ¿no? Entonces, cada 100 metros depende, primero se tendrá que ver
cuál es ya les digo, ¿no? ¿Qué actividad se está realizando y a qué riesgo está sometido? Si existe mucho riesgo en esa oficina en torno a papelería, en torno a tintas, fotocopiadoras, etcétera, entonces pues los 100 metros queda ser muy poco. Entonces en ese caso se tendrá que colocar a menor distancia, mucho menor distancia y mayor cantidad de extintores y los tipos, ¿no es cierto? Entonces me imagino que ha sido una fiscalización, una supervisión que vinieron y dieron como parámetro referencial esa distancia. Pero ya les digo, eso depende del ambiente, depende del lugar en el que se están desarrollando y qué actividades se estén desarrollando. En Bolivia se tiene la disponibilidad de extintores porque existe el manipuleo, existen actividades de toda clase de los tipos de fuego que acabamos de mencionar, ¿sí? Tal vez en menor proporción los fuegos de tipo D y de tipo K. Entonces esos extintores tal vez son menos encontrados, si quieren, en el comercio, en la parte comercial. Los más usuales son tipo ABC, los que se encuentran. Inclusive los BC son aquellos que todavía no se encuentran con mucha facilidad, pero existe en el mercado. A ver, con esto terminamos, con esta intervención terminamos hoy entonces. En la ciudad de La Paz, dice Susana, por encontrarnos en altura, existe falta de oxígeno, por lo cual no se dan con frecuencia los incendios. ¿Sí? Bien, si no hay nada más, muy buenas noches y nos veríamos la siguiente sesión.